nombre de Bael resuena entre las páginas más antiguas de la magia ceremonial, como un eco que nunca se desvanece. Quienes exploraron los grimorios medievales lo describieron como uno de los reyes más influyentes del inframundo, una figura cuya presencia simbolizaba misterio, autoridad y conocimiento reservado para quienes se atrevían a estudiar lo oculto. No es casualidad que la Goetia, uno de los textos más consultados en la tradición esotérica, lo coloque en la cúspide de su jerarquía, otorgándole el título de primer espíritu y señor de un vasto dominio. Los magos que lo mencionaban lo consideraban un soberano de múltiples facetas. Su figura no se limitaba a un solo aspecto, sino que se entendía como una presencia capaz de manifestarse de diferentes maneras, reflejando la versatilidad y el cambio constante del mundo espiritual. Esta multiplicidad de formas hizo que Bael se convirtiera en símbolo de adaptación, astucia y dominio sobre los velos que separan lo visible de lo invisible. En muchos relatos se afirma que esta capacidad de aparecer de distintas formas no buscaba provocar temor, sino enseñar que lo oculto rara vez se presenta de manera única y definitiva. Dentro de la Goetia, Bael ocupa el lugar de un rey que gobierna con inteligencia y equilibrio. Su jerarquía se sostiene en su habilidad para otorgar claridad a quienes buscan comprensión en medio de la incertidumbre. Los textos lo describen como un espíritu que ayuda a quienes desean moverse con sigilo, no en el sentido físico, sino en la habilidad de navegar entre situaciones complejas con discreción y prudencia. En el lenguaje simbólico de los grimorios, esto se interpreta como la capacidad de observar sin ser perturbado, de analizar sin quedar atrapado por el ruido exterior. Las antiguas órdenes de estudio esotérico lo clasificaban como un gobernante de extensas legiones espirituales, lo que lo convierte en una figura de autoridad dentro de la estructura jerárquica infernal. Sin embargo, su reinado no se basaba en imposición, sino en un orden establecido por el conocimiento. Para muchos practicantes, Bael representaba la maestría sobre las decisiones, el liderazgo silencioso y la fuerza que no necesita elevar la voz para ser escuchada. Su influencia se entendía como una guía para quienes buscaban equilibrio interior y dominio de sí mismos. Históricamente, Bael aparece en múltiples manuscritos, cada uno con matices particulares. Algunos lo señalan como heredero de antiguas deidades orientales, cuyos atributos fueron reinterpretados con el paso del tiempo. Esta transformación, más que un cambio, representa la evolución de una figura que se adaptó a las creencias de distintas épocas. Allí donde una cultura lo veía como protector del conocimiento, otra lo vinculaba a la capacidad de mantenerse firme ante la duda. Así Bael se convirtió en un puente entre diferentes interpretaciones, siempre cargado de significado profundo. En la magia ceremonial, su nombre se pronunciaba con respeto. No se le invocaba como un ser distante o inaccesible, sino como una presencia capaz de guiar al practicante hacia la comprensión de sí mismo. La tradición afirma que quienes buscaban contactarlo debían prepararse interiormente, no por temor, sino porque su influencia era vista como un espejo espiritual. Al invocar a Bael, el mago no esperaba recibir respuestas externas, sino despertar una parte de su propio entendimiento. Esta primera parte del relato nos abre la puerta a un mundo donde los grimorios hablan, donde la antigüedad susurra y donde Bael, rey del infierno según la Goetia, se revela como algo más que una figura temida, un símbolo de sabiduría oculta. En la siguiente parte exploraremos sus atributos más profundos, su simbolismo espiritual y el modo en que la magia ceremonial lo integró en sus prácticas más respetadas. Los atributos de Bael, según los grimorios antiguos, lo muestran como una presencia asociada al dominio de la percepción. Se decía que podía ayudar al practicante a comprender aquello que suele pasar inadvertido, a reconocer patrones y señales que otros ignoraban. Esta capacidad lo convirtió en una figura buscada por quienes deseaban avanzar en la introspección espiritual. Más allá de su reputación como rey del infierno, Bael era visto como un maestro en el arte de la observación profunda, aquella que requiere paciencia, silencio y una mente libre de distracciones. Otro de sus atributos más mencionados en los textos es su relación con la astucia. La Goetia lo describe como un espíritu capaz de otorgar claridad mental para resolver situaciones complejas. Esta visión no se interpreta como instrucción para manipular, sino como un símbolo del ingenio necesario para avanzar en la vida
sin quedar atrapado en dudas o confusiones. En la magia ceremonial, esta astucia se comprende como una cualidad que se despierta dentro del practicante, un estado de lucidez que permite elegir con precisión el camino adecuado. Además, Baal era reconocido por su habilidad para fortalecer la presencia interior de quien lo invocaba. En algunos grimorios se menciona que concedía una especie de armonía mental, útil para quienes enfrentaban incertidumbres. Esto no se entendía como un poder que transformaba la realidad externa, sino como una guía para mantener la calma frente al caos cotidiano. Su nombre se convirtió así en representación del equilibrio que nace de la claridad espiritual. Uno de los elementos más destacados de Baal dentro de la magia ceremonial es su capacidad simbólica para otorgar independencia emocional. Los antiguos lo invocaban buscando autonomía, la fortaleza necesaria para no depender de opiniones externas. Esta interpretación contribuyó a que Baal se convirtiera en una figura importante para quienes deseaban avanzar en su propio camino sin dejarse influenciar por dudas ajenas. Su presencia simbolizaba la libertad interior, aquella que surge cuando la persona se atreve a confiar en su propia voz. En cuanto a su invocación, los grimorios ofrecían instrucciones que subrayaban el respeto, la concentración y la intención pura. Quienes estudiaban estos textos sabían que la invocación no consistía en un llamado externo, sino en un acto introspectivo. El practicante debía prepararse mediante meditación y reflexión, buscando un estado mental sereno y dispuesto a recibir claridad. Estas prácticas se consideraban ejercicios simbólicos, destinados a afinar la percepción y a despertar la disciplina interior. El sello de Baal representado en la Goetia funcionaba como un punto de enfoque. No se veía como un objeto de poder independiente, sino como una herramienta para dirigir la intención del practicante. Al contemplarlo, la mente podía concentrarse en un solo propósito, dejando atrás distracciones. Los magos medievales comprendían que, más que un acto ritual, esta concentración era un entrenamiento de la voluntad. En la tradición esotérica, invocar a Baal no implicaba una presencia física, sino un diálogo interior. El practicante buscaba conectar con los atributos simbólicos del rey infernal: la astucia, la claridad, la independencia y el dominio de la percepción. Cada una de estas cualidades se convertía en una guía para enfrentar desafíos cotidianos con mayor conciencia. Por ello, Baal era respetado como un maestro espiritual disfrazado de figura infernal, un recordatorio de que lo oculto puede revelar verdades profundas. A través de los siglos, su nombre ha perdurado como parte importante de la demonología clásica. No por temor, sino por la riqueza simbólica que representa, Baal enseña que la sabiduría se encuentra en la observación paciente, en la claridad mental y en la fortaleza interior. Y así, el rey del infierno, según la Goetia, continúa siendo un símbolo de conocimiento oculto, una figura que invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir la profundidad que yace en la propia conciencia.